Hay otro tipo de falacia, lo vamos a ver ahora, que es muy parecido a este. Es muy parecido, pero quiero que noten algo. Cuando yo digo pasó algo a resultas de otra cosa, que es el resultado, ¿m? Le estoy dando al resultado un valor que el valor que no tiene. Esto es lo que sucede cuando se genera una superstición. ¿Ven? Para alguien pasó debajo de una escalera y le fue mal. Viene la generalización. No pases debajo de una escalera porque te va a ir mal. ¿Ok? A alguien se le cruzó un gato negro y tuvo problema. Cada vez que se te cruzó un gato negro vas a tener un problema. Las supersticiones se originan en este tipo de construcciones. Entonces le estamos dando al valor al evento pasó un gato negro o pasé debajo de una escalera, que no tiene ninguna importancia, en función, o sea, le estamos dando valor causal de lo que pasó después. Y eso es una superstición, en este caso, que se deriva de una mala construcción gramatical. Hay falacias del francotirador, como en este caso se llama así. Esto consiste en introducir en una conversación o en un texto algo que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo, pero que sirve para distraer la atención. Por ejemplo, el caso, ¿no? Es cierto, dice que el gobierno de Pinochet fue injusto, que mató gente, etcétera, pero no negarás, dice, que mejoró el transporte en esa época. ¿Qué tiene que ver el hecho de que mejorara el transporte en esa época con el tema anterior que se está tratando? No tiene nada que ver. Pero, sin embargo, es una distracción que se mete en la discusión para, tal vez, llevarse el tema para otra parte. Por eso se llama falacia del francotirador, y esta falacia se da mucho y se ha citado incluso con varios gobernantes distintos. Anfibológicas, cuando la afirmación original, la primera, no es clara. Por ejemplo, voy al cine y a la cafetería y ahí te espero. ¿Dónde te espero? ¿En el cine o en la cafetería? No sé, no lo está diciendo, porque dice voy al cine y a la cafetería, ahí te espero. Este tipo de construcción también da un lugar a una conclusión falsa, como esta que viene, falsa analogía. A lo mejor esto nos resulta familiar. ¿Por qué no puedo consultar a un compañero de clase? ¿Acaso los médicos no se consultan entre ellos cuando tienen un problema? ¿Ok? Claro, esto es una, si quieren, dramatización. Acá estoy poniendo ejemplos exagerados para que se vea clarísimo cuál es la falacia. Pero esto puede pasar con una cosa mucho más sutil, y en ese caso podría estar cayendo en un error por una construcción equivocada. La falacia del hombre de paja consiste también en introducir una afirmación en una discusión que no tiene nada que ver o que ridiculiza de alguna manera la afirmación original. Y esto también es para llegar a conclusiones equivocadas. Esto se usa en debates. Por ejemplo, alguien dice no creo que Brasil gane el Mundial. Esto estaba escrito con relación al Mundial 2014. Y alguien dice después, no me imagino que Brasil pierda con Honduras. Nunca se había dicho eso, pero introduce eso en el debate para generar una discusión tal vez entre el partido de Brasil con Honduras, que saque el tema de cuadro y de ahí llegar a una conclusión distinta. ¿Okay? La falacia de la compasión es muy utilizada. Por favor, atiende a mi sobrino, que es el pobre, tiene que mantener a su madre y a 3 hijos y es un buen tipo. Y o sea, dale empleo porque pobrecito. Esa es una falacia muy típica. Acá la usamos mucho, en el Perú la usamos mucho. No son los méritos de la persona lo que estamos recomendando, es su situación penosa la que debería procurarle, en nuestra opinión, que se equivoca un trabajo. Esta es la que decía que se parece mucho a la de post hoc ergo propter hoc, falacia ad consequentiam, o sea, las consecuencias me generan una afirmación equivocada. Miren la segunda, que es muy de estudiantes. Fui a misa y al otro día aprobé el examen de estadística, entonces cada vez tenga examen de estadística debo ir a misa para aprobar. ¿Por qué? Porque le estoy dando el valor al evento fui a misa como el causante de que yo aprobara el examen de estadística. ¿Sí? Tiene que ver con la superstición, ¿ven? Es lo mismo que veíamos antes. Y esto es lo que tenemos que evitar. El falacia por accidente. Acá tienen un ejemplo que es bastante exagerado también para que la entiendan. Dice evitar que una persona ingrese a un lugar público es discriminarlo. A Juan lo botaron del baño de mujeres, a Juan lo discriminaron.
En otro contexto, con mucha más sutileza, este argumento pasa. ¿Pero por qué? Porque estoy, aquí sí deliberadamente estoy manipulando los eventos para llegar a una conclusión que es la que me interesa. Esta la usamos muchísimo, esto tiene que ver con el peso o la autoridad o la importancia, ¿no? O en este caso, baculum viene de peso, paga todos tus impuestos o puedes ir preso. En realidad el argumento debería ser, paga todos tus impuestos porque te corresponde como ciudadano pagar todos tus impuestos, pero no apelamos a eso, no apelamos a la obligación moral que puede tener la persona, sino apelamos a el castigo que puede tener si no lo hace. No le des la contra porque te pega, o sea, no es no le des la contra porque tú tienes razón, etcétera, etcétera, sino porque te pega. Entonces ya no discutas. O tienes que decir siempre la verdad o si no te vas al infierno. Es decir, todos apelan al castigo, no apelan a la razón profunda, a la razón válida por la que tengas que hacer algo o no tengas que hacer algo. Y esta es la más típica de todas, que es descalificar a la persona y no descalificar al argumento, ¿no? Los políticos la usan muchísimo cuando alguien dice una cosa distinta a la que ellos están afirmando, entonces apelan o recurren al insulto, a la descalificación personal. Por ejemplo, ¿cómo voy a escuchar a una persona que ni siquiera tiene un terno decente? Esa es una descalificación personal, eso es bajo. Y no tiene nada que ver con el argumento de esa persona. Seguramente lo que está diciendo la otra persona o posiblemente es muy válido y es muy interesante, pero la estoy descalificando como persona. Y desde ese punto de vista ya el argumento deja de tener importancia. Mi vecino dice que estoy equivocado, mejor sería preocuparse de su familia, que es un desastre. No tiene nada que ver con lo que diga él acerca de que si estoy en lo cierto o estoy equivocado. Sin embargo, la uso porque eso es algo que es fácil de usar. Es fácil de usar, no sirve para nada, pero tiene mucho efecto, es muy efectista. Yo me acuerdo de alguien que dijo que lo había acusado un fiscal y dijo, el fiscal me ha acusado y al otro día lo capturaron manejando borracho. ¿Cómo me va a acusar a alguien que maneja borracho? ¿Qué tiene que ver? Cuando lo acusó no estaba manejando ni estaba borracho. Pero él recurre a la descalificación personal, en ese caso, para eliminar el hecho que le molesta, que es la acusación. Ad ignorancia es como decir, por ejemplo, típicamente, ¿no crees que haya platillos voladores? Demuéstrame que no existan. No, pues el que tiene que demostrar que existen eres tú, no el otro. Ad populum, básicamente las publicitarias, usa Colgate porque 9 de cada 10 dentistas lo usan, o todo el estadio gritó, la pelota habrá entrado. Bueno, es ad populum, básicamente se apoya en la cantidad de personas que dice algo, o sea, recurre a la cantidad más que a la calidad. Y ad nauseam, esto consiste en repetir mucho una afirmación hasta que se queda grabada en la mente de la persona. Repiten y repiten y repiten hasta que la gente acepta que eso es cierto. Esto pasó, y lo menciono porque esto está estadísticamente comprobado. Cuando Bush quería invadir Irak, porque le decía que en Irak se había originado el atentado contra las Torres Gemelas, hizo una campaña muy larga y repitió el nombre de Irak todos los días y varias veces, como que el causante. Finalmente, cuando anunció que iban a la guerra, ya todo el mundo estaba convencido que Irak había causado las Torres Gemelas, el desastre. Y ad verecundiam consiste en recurrir a una autoridad superior como responsable de que yo afirme lo que afirma, ¿no? Tiene que ser cierto porque el Papa lo dice, como decía Einstein, etcétera, etcétera. Esto en general son las falacias. Esto existe mucho, búsquenlo en textos, periódicos, escúchense ustedes cuando hablan y si se detectan, corríjanse, porque esto es incurrir en error. Este tipo de falacias que recurre a la autoridad, en general pueden ser muy peligrosas. Hay un artículo de un premio Nobel defendiendo la corrida de toros, que tiene varias falacias. Cuando uno lo lee encuentra varias falacias, leyéndolo con detenimiento. Pero es un artículo, por lo demás, muy bien escrito, obviamente, y es peligroso, porque es un artículo que tiene la autoridad del firmante. Entonces nos podemos dejar convencer por eso, más que por el argumento, y
a lo mejor cambiar de opinión o entrar en alguna confusión si es que teníamos una opinión anterior. Y finalmente es esta que se llama non sequitur. Non sequitur quiere decir no sigue, no tiene nada que ver con lo anterior. Acá les pongo un ejemplo, creo que es... Esto lo escuché yo personalmente, en la época en que murió el rey de... abdicó, perdón, pobrecito. En que abdicó el rey de España, Juan Carlos I, a favor de su hijo, Felipe VI. Y en esa época se hablaba mucho de que en España ya no querían la monarquía. Y creo que había una mayoría que ya no quería la monarquía. En fin, al mismo tiempo hicieron una encuesta preguntando cuál era la opinión de la gente sobre el futuro rey, pero no en cuanto a rey, sino como persona. No sé si saben, ese es el hijo del rey que está casado con una presentadora de televisión, que es muy simpática, es una pareja agradable. Por lo tanto, cuando se vio el resultado de la encuesta decía que la popularidad de este joven era del 70%. La conclusión que yo escuché es, entonces la gente está a favor de la monarquía, y eso no es cierto. Pero miren la sutileza, porque parece cierto, ¿no? Si la gente opina bien del príncipe, entonces está a favor de la monarquía. No, pero es que la gente está opinando bien de la persona, no del príncipe. Sacar una conclusión de ahí es bien arriesgado, y sin embargo se hace o se hizo, ¿no? Y esto hay que tener cuidado porque esto es lo que se llama non sequitur. No sigue de lo anterior, sin embargo se pone y parece lógico. Esto es lo que veíamos de falacias. Entonces, como les digo, tengan cuidado con lo que leen, ya sean libros de texto, ya sean cualquier libro, ya sean artículos. Tengan cuidado cómo dicen las cosas y si se sorprenden diciendo algo que les suena a una falacia, corríjanse. Porque es importante no hablar de esta manera y sobre todo corrijan a la persona si les habla de esta manera. Tengan cuidado con lo que les dicen porque si les están hablando con falacias podrían convencerlos de algo que no es cierto.